Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a esta sesión del curso Mesianismo y Filosofía Política. Te doy la palabra, Bernardo. Sí. Gracias, Mario, y Mario, gracias y a gracias a los asistentes por perseverar en este curso. En este segundo tema, propiamente que nos corresponde en torno al resto, el pueblo y el populismo, la constitución de una identidad política. Ya veíamos anteriormente cómo el mesianismo nos proporcionaba un nuevo paradigma del tiempo, ¿no? Que eh, implicaba la acción política de la subjetividad, ¿no? Y en la cual temporalidad y subjetividad se unían en una misma obra, en un mismo acto, ¿no? El tiempo eh, se convertía en una creación del hombre de la subjetividad a través de la praxis de transformación, ¿no? Ahora otro elemento por el cual eh, considero que es realmente relevante el paradigma del mesianismo es porque además de esta idea del tiempo que proporciona eh, una concepción de la temporalidad propicia para pensar la transformación política, también proporciona elementos muy sugerentes para pensar la composición de los actores políticos transformadores, ¿no? Es decir, mesiánicos, ¿no? Uno de estos conceptos es el de resto, ¿no? Que es una figura muy particular dentro del pensamiento judío, ¿no? Y aparece en diversos profetas la categoría de resto eh, como una especie de reducción del pueblo de Israel que lleva a cabo una misión de redención, ¿no? No los agobiaré con referencias sobre esto, ustedes deben conocerlas mejor que yo, pero existe desde el profetismo esta figura del resto de Israel, el cual tiene a cargo la misión de la redención, con muchos matices y muchas distinciones. Este concepto está presente en diversos momentos del pensamiento profético, ¿no? Y por ejemplo, ese concepto llega también hasta Pablo, ¿no? En donde comienza una reformulación muy particular que va a ajustar cuentas con la tradición del pueblo de Israel y con el profetismo, ¿no? Y este concepto precisamente tiene un reporte directo con el concepto mismo de pueblo, ¿no? Y con el concepto de pueblo mesiánico y de comunidad y de posteriormente lo que será el concepto de eclesia en el sentido propiamente mesiánico o cristiano si se quiere, ¿no? Eh, Partiendo de estas figuras bíblicas de Israel como paradigma del pueblo, en tanto que pueblo elegido, el pueblo de Dios, por ejemplo, ya nos encontramos en esta inserción de la categoría de resto que aparece, como decía, desde la tradición profética y que específicamente en Pablo va a adquirir un sentido fuertemente mesiánico. El resto, el concepto de resto puede tener una acepción o puede referirse a Israel, como ya decía, como un pueblo elegido con respecto a otros pueblos, ¿no? Ese es uno de los sentidos del concepto del resto, ¿no? Como un pueblo elegido, un pueblo selecto, por decirlo así, entre los otros pueblos, ¿no? En tanto que es el pueblo de Dios, ¿no? Pero sobre todo en Pablo se refiere a un fenómeno muy particular de la división con respecto al todo como pueblo, ¿no? Tenemos a Israel como un pueblo, un todo, es la acepción también primordial de pueblo, ¿no? ¿Qué es un pueblo? Pues todos inmediatamente pensamos en la totalidad la que nos conjuntamos todos y cada uno, ¿no? Y eso para Pablo es la primera comprensión también del todo de Israel. Israel es un todo, ¿no? Pan es el término que usa en griego, ¿no? Eh, Israel es pan, es todo,
Y lo que él ve con el advenimiento del tiempo mesiánico, con la elección de una parte del pueblo por una propuesta mesiánica, en este caso por la de Jesús, él ve el comienzo de una ruptura dentro del pueblo, ¿no? Dentro de la totalidad, ¿no? Y el concepto de resto puede también entenderse, tiene la acepción de ser una parte numérica, ¿no? Unos cuantos miembros del pueblo, ¿no? Que se desprende del todo. Pero, sin embargo, la noción que aquí decíamos subrayar no se refiere propiamente ni a la parte numérica de Israel, el hecho de que sean unos pocos, ni tampoco al hecho de que el resto sea el pueblo elegido por Dios, ¿no? Sino que queremos resaltar el sentido político y la lógica política que Pablo, por ejemplo, empieza a ver dentro del drama mesiánico que él vive, ¿no? Con respecto al pueblo, ¿no? Por ejemplo, recientemente, en la filosofía política contemporánea, como lo hemos dicho antes, ha sido retomado bastante el pensamiento de Pablo y el mesianismo, ¿no? Y dentro de estos pensadores, Giorgio Agamben ha planteado una lectura muy sugerente de Pablo de Tarso, ¿no? Él se pregunta cómo debemos pensar este resto de Israel, ¿no? Él sugiere que sería un error comprender el concepto de resto, como hacen algunos teólogos, que lo entienden como una porción numérica, ¿no? Esto es como un pequeño grupo de los hebreos sobrevivientes a la catástrofe que de alguna manera ocurre en el fin del tiempo o en la escatología profética, ¿no? Comúnmente también el concepto de resto se comprende como los que quedan en el tiempo final, ¿no? Y eso es los que sobreviven, ¿no? Y tiene también que ver con los justos que permanecen en el juicio final, ¿no? Una vez realizado el juicio final, sobreviven unos justos, ¿no? Y más bien lo que va a sugerir, por ejemplo, este filósofo italiano, Giorgio Agamben, es que es necesario comprender el concepto de resto como una suerte de puente entre el tiempo actual y la salvación, ¿no? Por ejemplo, ustedes han de conocer esas referencias proféticas en las que se habla del pueblo mesiánico, del resto mesiánico, como aquel grupo, digamos, selecto o aquella vanguardia que permanece en la lucha, ¿no? Dice algo así el profeta, ¿no? En Isaías, si no me equivoco, ¿no? Tengo un grupo de fieles que no doblan la rodilla ante Baal, ¿no? Y ahí lo que hace el profeta es identificar esta vanguardia, este grupo que resiste y que permanece en en la lucha mesiánica como resto, ¿no? Y así de alguna manera va llenándose de múltiples sentidos y de múltiples concepciones este concepto de resto, ¿no? Y lo que queda claro es que independientemente de las diferencias y de las sutilezas que existen en toda la tradición del pensamiento judío eh, y hasta Pablo, por ejemplo, lo que resulta esencial es que es inscribe en la concepción del pueblo como un todo, como una totalidad, una fisura, ¿no? Una ruptura. Y el pueblo es entonces una forma que el pueblo adopta en el momento de una decisión por el evento mesiánico mismo, ¿no? Es decir, antes del evento mesiánico, antes de poder eh, adscribirse a una ruptura mesiánica, eh, a un proyecto mesiánico, lo que existe es un pueblo totalmente conjugado en una unidad abstracta y meramente simbólica, ¿no? Hay un pueblo todo, hay un pueblo, digámoslo así, que es solamente unido mediante su dispersión, ¿no? Un conjunto en el
cual podemos meter a todos sin ningún elemento de unidad específico que los hile, ¿no? Simplemente el pueblo, todos, ¿no? Todos los que constituyen una nación, un territorio, los que han nacido en determinada geografía, etcétera, ¿no? Y a partir, por ejemplo, de la irrupción del evento mesiánico para Pablo, es que ocurre ahí la posibilidad de que el todo entre en crisis, de que el pueblo como todo entre en crisis y que advenga un resto, ¿no? Es decir, por ejemplo, las tendencias mesiánicas siempre en el pensamiento judío, y así fue comprendido también el cristianismo, fueron totalmente heréticas, ¿no? Eran elementos heréticos, ¿no? Y el concepto, por ejemplo, de lo herético viene de la hiáresis en griego, ¿no? Que significa elección o decisión, ¿no? Y eso es precisamente lo que proporciona el evento mesiánico, es decir, el surgimiento de un evento mesiánico o de un mesías, si se quiere, lo que provoca es la posibilidad de que alguien pueda tomar esa opción, elegirlo como tal, ¿no? Y lo que comienza entonces es una división del pueblo en cuanto a todo, ¿no? Y hay una fractura al momento en que una parte del pueblo se asume, se adscribe y se decide por un mesianismo, ¿no? Por una opción de redención en este caso, ¿no? Eh, si esto es así, entonces existe primeramente un evento mesiánico antes de esta ruptura, ¿no? El momento mesiánico plasma las condiciones de posibilidad para que haya una fractura en el pueblo y la totalidad sea cuestionada, ¿no? Es decir, el pueblo no existe en su sentido mesiánico, no hay pueblo mesiánico, no hay este resto mesiánico del que hablan los profetas y del que hablará Pablo antes del advenimiento mesiánico, ¿no? Antes hay un pueblo en el sentido como cuerpo político integral, ¿no? Este pueblo que somos todos, ¿no? Que pretende adscribir a todos, como ya decía, sin ninguna unidad ni relación entre las partes específicas, ¿no? A partir del evento mesiánico y de que puede existir una parte de ese pueblo que se decide por un Mesías, es que comienza entonces esta fractura, ¿no? Eh, y lo que va a provocar es precisamente plantear las condiciones de posibilidad para fundar otro pueblo, ¿no? Por ejemplo, en la historia de Israel vemos cómo puede leerse también su historia como el gran intento de construir un pueblo, ¿no? De constituirse como un pueblo, ¿no? Lo vemos con las figuras de los patriarcas, con Abraham, por ejemplo, hasta Moisés, donde es más definitiva esta cuestión de la fundación de un pueblo, ¿no? Advienen incluso leyes, el Deuteronomio, etcétera, que ya comienzan a dar una forma específica a esa primera fundación del pueblo, ¿no? En ese sentido, lo que va a intentar Pablo en esta concepción es, una vez más, como los profetas, comprender el evento mesiánico como esta ruptura de ese pueblo y como una crisis que plasma, como ya decía, la posibilidad de refundar el pueblo, ¿no? El evento mesiánico es entonces siempre la posibilidad de refundar el pueblo a través de una ruptura, ¿no? Y eso depende de que aparezca un elemento mesiánico al cual precisamente una parte se adscribe y genera esa quiebra del todo, ¿no? Pablo igualmente, por ejemplo, en ese sentido se mide con la figura de Moisés, ¿no? Está de alguna manera pretendiendo fundar una vez más un pueblo, ¿no? Un pueblo nuevo. Pero bueno, el sentido mesiánico de la intención de fundar un nuevo pueblo en Pablo es sin duda muchísimo mayor o superior a la que había intentado Moisés, ¿no? Por lo menos en el mito del Éxodo, ¿no?
Y mientras uno había de fundar un pueblo en un primer momento, ante el antecedente de no ser un pueblo, sino una serie de tribus, por ejemplo, en un estado cuasi nómada, empieza ya el establecimiento de un pueblo en el sentido estricto, es la fundación de un pueblo, ¿no? Lo que enfrenta Pablo, por ejemplo, es una crisis a partir ya de un pueblo que se ha fundado a partir de ciertas tradiciones y sobre todo de la ley, ¿no? Entonces, el evento mesiánico que vive Pablo y que pretende comprender y desarrollar es este hecho de un pueblo ya fundado que atraviesa un momento de crisis y que tiene que reconstituirse desde sus orígenes, ¿no? Pero claro, a través de un núcleo que le pertenece a ese pueblo mismo, que es el elemento de lo mesiánico, ¿no? Un aspecto importante, algunos dirán el corazón propiamente de la tradición judía, ¿no? Pero bueno, a partir de eso comienza la refundación de un pueblo, ¿no? Y por eso se vuelve totalmente relevante este concepto del resto, para comprender cómo se construye el pueblo en sentido político, ¿no? De esta manera ya decíamos que podemos siempre presuponer el pueblo como un todo, ¿no? Un pueblo que está ahí constituido, ¿no? Del que formamos parte sin, por cuestiones formales o simbólicas, ¿no? Porque compartimos el mismo territorio, porque estamos adscritos a una jurisdicción, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esta forma general, abstracta, es que concebimos el pueblo, ¿no? Pero este no es propiamente el sentido político del pueblo, o no es el sentido de pueblo mesiánico el que vale la pena que aquí comprendamos, ¿no? Existe este pueblo y el advenimiento del tiempo mesiánico, de la ruptura mesiánica, es lo que va a comenzar esa posibilidad de que el pueblo se reconstituya de otra manera, ¿no? Y ahí aparece la dimensión propiamente política, ¿no? Podríamos cuestionarnos, ¿no? ¿Cuándo comienza o cuál es el origen del pueblo estrictamente político, ¿no? Y para hablar con Pablo, o a través de Pablo, ¿cómo comienza el pueblo mesiánico? Pues obviamente, inmediatamente uno pensaría, o pensaríamos que el sentido mesiánico del pueblo, para que el pueblo pueda constituirse como mesiánico, obviamente necesita ser antecedido por el evento mesiánico, ¿no? En efecto, concretamente un evento mesiánico, es decir, revolucionario, transformador, no podría comenzar más que como una parte que genera una fisura en el todo, ¿no? Una división en la totalidad del pueblo, que antes de la división mesiánica se presenta como ficción, ya decía, ¿no? De esta totalidad del pueblo en el que todos somos inscritos, ¿no? Bajo rasgos nacionales, culturales, territoriales, identitarios o incluso biológicos, ¿no? Sanguíneos, que eso, por ejemplo, en el pueblo de Israel era fundamental, no es una cuestión de sangre, de la carne, ¿no? Ustedes recordarán esta apelación de Pablo cuando habla y cuestiona, por ejemplo, la constitución del pueblo bajo la ley, que implica de alguna manera una inscripción también en la sangre, ¿no? Y en la carne, ¿no? El elemento mismo de la circuncisión, ustedes lo conocen, ¿no? Y por ejemplo, la característica de la construcción del pueblo mesiánico, de ese nuevo pueblo, a partir de la división que se ha generado del pueblo de Israel por el evento mesiánico, es para Pablo algo que supera la carne, algo que supera la sangre y que por ende supera la ley, ¿no? Y ahí aparece el elemento del espíritu, ¿no? Eh, no somos ya, por ejemplo, hermanos en cuanto a la carne, en cuanto a la sangre, sino por el espíritu, ¿no? Y ese movimiento implica o va de la mano de la construcción
de una nueva concepción de pueblo y que también implícitamente un nuevo concepto de comunidad, ¿no? Que podemos decir, arriesgarnos a decir que era inédito en ese tiempo, no existía esa concepción de la comunidad, sino hasta Pablo, por decirlo así, ¿no? Se trata entonces de pensar esta lógica del resto como nuevo paradigma del pueblo transformador, del pueblo mesiánico, ¿no? Que no puede reducirse simplemente ni a una parte ni a un todo, ¿no? Porque en el inicio nos referíamos que todo parte de una totalidad, ¿no? El pueblo como un todo, abstracto, ficticio, que lo integra todo a través de estos signos particulares, ¿no? Porque somos de la misma cultura, el mismo territorio, tenemos los mismos elementos identitarios, el elemento nacionalista, etcétera, ¿no? Pero el nuevo sentido, como ya decía, va por otro aspecto que es lo que vamos a precisar, ¿no? Y hay que comprender esta lógica de la constitución nueva del pueblo a través del paradigma del resto, que ya no puede referirse a esa totalidad, ¿no? A ese todo, a través de esos elementos particulares que nos hacen comunes, ¿no? Es decir, en ese momento ya no podremos hablar del pueblo ni de la comunidad como aquello que nos conjuga a todos por una particularidad o por una propiedad específica, ¿no? Es decir, somos una comunidad porque todos somos rojos, ¿no? O somos un pueblo porque todos somos mexicanos, ¿no? O somos una comunidad porque todos somos cristianos, ¿no? La idea de resto, de pueblo y de comunidad que se construye a partir de la asunción del mesianismo, del evento mesiánico, va a cuestionar este concepto de comunidad. Entonces, esa idea del todo, de la comunidad como este todo, a través de elementos particulares y de propiedades específicas, es lo que va a entrar en crisis, ¿no? Este resto mesiánico no es solo una parte del pueblo, eh, pero tampoco, como ya lo acabo de decir, es una totalidad, ¿no? No es una parte numérica, como ese grupo de numérico que de alguna manera en las concepciones anteriores del resto es el que se salva, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y tampoco es el todo del pueblo, sino que es un ejercicio muy particular que va de lo singular a lo universal. Voy a intentarlo explicarlo enseguida, ¿no? Para esto es necesario poner sobre la mesa la cuestión del sujeto del evento mesiánico de transformación, que estrictamente está más allá de una mera parte del grupo nuclear que se separa del pueblo todo, ¿no? Ya decía, viene un evento mesiánico, una parte del pueblo se adscribe o reconoce a ese mesianismo como una opción y genera la división del todo, ¿no? El pueblo está separado. Para Pablo, Israel está separado, ¿no? El Mesías ha provocado esa división, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos es una parte escindida del todo, ¿no? Un resto, ¿no? Algo que está, un remanente, algo que queda y que ya no está siendo incluido en la totalidad, ¿no? Y como ya no es parte del pueblo todo, entonces comienza ahora la génesis de una nueva forma del pueblo, ¿no? Pero el hecho es que como pura parte, no es pueblo por sí mismo, ¿no? No es que un grupo se adscribió o eligió un Mesías que de alguna manera fractura la comunidad y entonces somos un pueblo, ¿no? Digamos que la concepción de pueblo que se deriva del evento mesiánico en el cristianismo primitivo, específicamente en Pablo, no es que surja una división que un grupo eligió a un Mesías y entonces es ya un pueblo, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Porque precisamente lo que empieza a superar el cristianismo primitivo y Pablo sobre todo,
Pablo con gran radicalidad es que supera los sectarismos, ¿no? Y comienza incluso a ampliar el proyecto más allá de los límites de Israel, ¿no? Esto ya no se trata solamente de Israel, ¿no? La cuestión del pueblo mesiánico y del resto mesiánico ya no es algo que tenga que ver simplemente con un problema nacional del pueblo de Israel, ¿no? Ya va a exceder sus límites, ¿no? Y es justamente ahí lo interesante, ¿no? Porque va a venir entonces ese nuevo proceso que comienza a partir de esta división y de ese resto, ¿no? Por eso Pablo siempre concibe este grupo de mesiánicos que han optado por aceptar un Mesías, que han tomado esa vía herética, eh, es comprendida como resto, ¿no? El resto simplemente, ¿no? En el tiempo final, dice Pablo, lo que queda es un resto, ¿no? Y es este grupo de los mesiánicos que únicamente constituyen una parte del gran proceso de construcción del pueblo estrictamente mesiánico, ¿no? Ustedes sabrán que, por ejemplo, el tiempo final en sentido estricto, en el que creía Pablo, no podía cumplirse simplemente con la venida del Mesías, ¿no? Eh, para él tenía de alguna manera que convertirse las naciones al Mesías, para que entonces pudiera venir el fin de los tiempos, ¿no? Esa misión para Pablo, esa era su misión para Pablo, ¿no? Y es la que vio de alguna manera trunca, ¿no? Porque claro, pues murió en esa labor, ¿no? Y eso tiene una concepción, eh, esta concepción incumbe mucho a la idea de la revolución anticapitalista, por ejemplo, ¿no? En los pensadores revolucionarios vamos a ver esta figura también, ¿no? Que eh, la revolución no puede ser simplemente posible en un país o en una nación, eh, porque precisamente únicamente establece un pequeño límite con respecto al capitalismo, ¿no? De lo que se trata es de que para que ocurra una verdadera transformación y una verdadera revolución, esta debe suceder en todas las naciones, ¿no? Y esta concepción es la que ya tenía de alguna manera Pablo, ¿no? Y aquí el sujeto mesiánico no es simple, ¿no? No, el mesianismo ofrece concepciones que son poco simples, ¿no? Realmente dependen de procesos complejos y de relaciones complejas, ¿no? Y sucede así como veíamos la vez pasada con el concepto de tiempo, ¿no? De la temporalidad que proponía. Y sucede también con la concepción del sujeto mesiánico, ¿no? No es simple, es, creo yo, bastante compleja, ¿no? Eh, el sujeto mesiánico es compuesto, ¿no? Tiene una composición que no se refiere únicamente a elementos atómicos, por ejemplo, ¿no? Su lógica va de elementos que asumen la particularidad de la subjetividad de la persona, por ejemplo, de manera no esencial y que de alguna manera siempre está extendiéndose hacia un todo, ¿no? Produciendo, digámoslo así, un fenómeno de encarnación, ¿no? El misterio de la encarnación, por ejemplo, remite a una serie de relaciones complejas con los otros, ¿no? Más allá de que podamos leerlo como en los sentidos habituales, ¿no? Pero bueno, eso más bien es tema de la tercera sesión propiamente de la composición del sujeto mesiánico particular, es decir, del Mesías, ¿no? Lo que queremos comprender aquí es esa, este aspecto de lo popular, de lo comunitario y de este colectivo, de esta multiplicidad que va a dotar de alguna manera de materia a esta concepción de lo mesiánico, ¿no? Esta es una parte, digámoslo así, de lo que es la composición compleja del sujeto mesiánico, ¿no? Y esta parte del pueblo, ¿no? Y necesita pasar por su consistencia de resto, ¿no?
En efecto, el resto es una parte que se separa del todo el pueblo en general, ¿no? Como decía, ¿no? Que obviamente muestra un disenso con el orden dominador y automáticamente eso significa un disenso con el pueblo que sustenta ese orden, ¿no? El pueblo está dividido, ¿no? Y en cuanto tal, tiene una forma políticamente activa en cuanto a su consistencia de parte, de resto, ¿no? Es decir, en un contexto de dominación surge un movimiento revolucionario que pretende ponerle fin o que pretende poner sobre la mesa nuevas lógicas de convivencia y de comunidad, como en el caso del mesianismo de Jesús. Una parte lo adopta como eh, eh, el paradigma de esa nueva forma de vida y entonces el pueblo se quiebra, ¿no? Este es el escenario, ¿no? Y porque ha sido producto de una división política en el interior del pueblo, por medio de esta elección de la opción mesiánica de transformación, simplemente al haber aceptado un Mesías, eh, por ejemplo, en clave teológica una vez más, es lo que sufre el pueblo de Israel en su interior, ¿no? Como decía, ¿no? Con la elección de un sector que acepta un Mesías, se divide el pueblo y se genera la disputa ahora por cuál es ahora el verdadero pueblo legítimo, ¿no? Hoy algunos incluso dirán cuál es ahora el pueblo de Dios, ¿no? La elección del pueblo de Dios que antes se recargaba en el pueblo de Israel comienza a cuestionarse, ¿no? Y tal parece que a través de nuevos ejercicios políticos, esta puede cambiar de lugar, ¿no? Es decir, ya Israel ya no es el pueblo de Dios, sino que esa elección, esa excepcionalidad, digámoslo así, comienza a moverse a través de estas divisiones, ¿no? Y es un problema ahora por la legitimidad del pueblo de Dios, ¿no? De un nuevo pueblo, ¿no? Todo provocado por el evento mesiánico, ¿no? Con Pablo la cuestión es esa, ¿no? La alianza por la cual Israel era un pueblo, el pueblo de Dios, se ha roto, ¿no? Por una alianza superior más allá de la ley, ¿no? Y que es más bien la que ofrece el Mesías, ¿no? A través de los vínculos, eh, ya no a través de los vínculos de la carne y de la sangre, y se abre precisamente a otros pueblos, ¿no? Bueno, ciertamente no es que para Pablo dejen de funcionar estos vínculos, ¿no? Él se seguirá siempre comprendiendo como un judío de sangre y viviendo como un judío, ¿no? Pero el aspecto mesiánico empieza a correr más allá de estas determinaciones, ¿no? Pero además la característica, por decirlo así, la consistencia del resto mesiánico, es decir, esa parte que ha optado por un Mesías y que se ha separado del pueblo como todo, es, por una parte, la condición de oprimidos, ¿no? El concepto de resto también se refiere a la parte del pueblo excluida, ¿no? Los oprimidos, los pobres, los menesterosos, ¿no? Eh, y esta parte es de alguna manera la que va dotando de cierto contenido la construcción hacia un nuevo pueblo, ¿no? La división que provoca el mesianismo va a ir generando que a partir de esta parte excluida del pueblo, el resto, los oprimidos, los que quedan fuera, ciertamente, a partir de ahí se va a pretender generar un nuevo todo, ¿no? A partir de una fisura. No sé si a ustedes les suena realmente paradójico de cómo a mí me suena, y esto es lo complicado y lo importante, lo profundo de la concepción del pueblo que el mesianismo tiene, ¿no? Porque es precisamente la posibilidad de construir un todo a partir de una fisura del pueblo, ¿no? Es como si dijeras, vamos a construir un todo a partir de la parte rota, ¿no? Esto es lo interesante, ¿no? Y en esta concepción del pueblo como resto, como la parte de los oprimidos, existe un claro reporte o una relación
con el concepto de proletariado, por ejemplo, en Marx, ¿no? Como la clase trabajadora oprimida que liberará a toda la humanidad y a partir de la cual se va a reconstruir la humanidad, dirá Marx, ¿no? Y ustedes recordarán que en la sesión pasada hablamos de la característica del tiempo mesiánico como el tiempo que resta, ¿no? El tiempo que el tiempo nos deja antes de finalizar el tiempo, o ese lapso del tiempo contraído en el que ocurre la transformación, en el que pasado, futuro están contraídos, ¿no? Pues ahora podemos afirmar, parafraseando a Pablo, que en el tiempo que resta, es decir, el tiempo mesiánico, el tiempo que nos queda, en el tiempo que resta, resta un resto, ¿no? Eh, por ejemplo, en Pablo es fundamental este concepto, el de resto, ¿no? Porque parece ser un elemento inherente a lo mesiánico, ¿no? Es decir, el hecho de ser una parte, de referirse a una fractura, de referirse a lo que queda, de referirse a la parte, referirse a lo pequeño, en conflicto siempre con el todo, ¿no? Es una dialéctica en Pablo entre la parte y el todo, ¿no? El resto y la totalidad, ¿no? Entonces podemos decir que, parafraseando a Pablo, repito, que en el tiempo que resta, en el tiempo mesiánico, lo que queda es un resto, ¿no? Es decir, en el tiempo mesiánico, lo que produce el tiempo mesiánico, el advenimiento del evento transformador, es que deja un resto, ¿no? Genera o produce un resto, es decir, un pueblo producto de una división a partir de la cual va a intentar reconstruir el todo, ¿no? El pueblo, ¿no? En el tiempo de esta transformación se ha producido un resto, ¿no? Un pueblo como parte que resulta de su rebelión con el orden, ¿no? Y con esta idea del pueblo todo, del pueblo en general, ¿no? Como ya decía, a partir de haber elegido un proyecto nuevo de transformación, eh, el hecho de haber elegido un Mesías, ¿no? Sin embargo, la cuestión con este concepto de pueblo como resto eh, eh, no termina en este hecho como ya decía, ¿no? Que se genera una división y entonces ahora ya somos un nuevo pueblo, ¿no? Y eso es lo que decía también que Pablo quiere superar. No se trata de fundar una nueva secta, ¿no? Eh, y la cuestión no termina ahí, ¿no? Es apenas el comienzo del proceso, ¿no? Eh, la ruptura que una comunidad política sufre en su interior cuando los oprimidos se rebelan y rompen de alguna manera el consenso establecido, va a generar para Pablo esta fisura para reconstruir desde este resto mesiánico, es decir, desde la reivindicación de los excluidos, de la parte excluida por el pueblo todo, ahora el resto mesiánico produce esta posibilidad de fundar un nuevo pueblo, ¿no? De esta manera el resto pasa de ser una parte producto de la separación de la totalidad del pueblo a ser ahora una parte para el todo, ¿no? Y comienza a moverse hacia los otros, ¿no? A partir de la asunción de su particularidad de resto, ¿no? Que es decir, la opción por los excluidos y los oprimidos es simplemente la base para la reconstrucción del pueblo, ¿no? Y así podemos ver que este resto ya no es solamente una parte, ¿no? Obviamente no puede ser un todo porque viene de la ruptura del todo, de la división del pueblo como todo, ¿no? Es una parte, pero ahora va a buscar la posibilidad de construir una nueva concepción del todo, ¿no? Que ya no puede ser la totalidad que pretende adscribir a todos bajo una homología, ¿no? Y por eso es lo que decía anteriormente, que por ejemplo la idea de pueblo y de comunidad para Pablo ya no puede estar sustentada en las propiedades particulares y específicas, ¿no? Es decir, ya la comunidad mesiánica, el pueblo mesiánico, ya no puede referirse
ni a la afiliación mediante el territorio, la sangre, la carne, la cultura, etcétera, ¿no? Estos elementos obviamente sobreviven, pero lo que sucede es que van a ser relanzadas o abiertas a una nueva forma de ser, ¿no? A una nueva forma de comunidad y de pueblo, ¿no? Y es así que el sujeto del evento mesiánico consiste en una especie de contención unificadora de dos momentos que se logran de la construcción sobre una misma materia originaria, que es el pueblo en general, ¿no? De la cual se da posteriormente la división del pueblo de los oprimidos al optar o aceptar un Mesías, ¿no? Y comienza el desdoblamiento del pueblo mismo, ¿no? A partir de su parte excluida, ¿no? Los oprimidos, que de alguna manera en su contracción, en su hacer, el todo del pueblo ahora se hace pequeño en una parte, ¿no? Se concentra en una parte para llegar a una especie de nueva materia, ¿no? A una nueva concreción de sí mismo, ¿no? Y que va generando la posibilidad de que este resto se comience a constituir en proceso de un nuevo pueblo, ¿no? Como sujeto, como actor popular o colectivo. Eh, repito, ¿no? Del pueblo como todo se desprende una parte, capaz de asumir la exigencia del pueblo a través de la parte de los oprimidos, la parte excluida, ¿no? Independientemente de cualquier particularidad cultural, ¿no? O de sangre, ¿no? Y en este sentido, pueblo o comunidad o parte eh, ya no van a ser la referencia al recipiente de determinada esencia, ¿no? Ser rojo, ser judío, ser comunista, ser cristiano, ¿no? Sino a partir de una nueva apertura de la subjetividad a la capacidad de ser común, es decir, a la comunicabilidad misma del cuerpo, ¿no? Es decir, a través de la capacidad de hospedar al otro eh, en sí mismo, ¿no? Y esto implica, de alguna manera, que empiezan a ponerse en cuestión estas determinaciones en las cuales se fundaba la comunidad, a saber, ser judío, ser rojo, ser cristiano, ser de determinada sangre, vivir en cierto territorio. Estas condiciones fácticas, por ejemplo, estos elementos concretos en los que estaba fundada la comunidad anteriormente, se quiebran, ¿no? O se dividen, también como producto del evento mesiánico, ¿no? Ustedes recordarán aquella referencia de Gálatas, si no me equivoco, 3:28, en el que dice Pablo, ¿no? No hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, ya no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre. Todos somos uno en el Mesías, ¿no? Y este es uno de los momentos más concretos donde aparece este sentido nuevo del pueblo o de la comunidad para Pablo, ¿no? Ya no está asentada en estos elementos particulares, ¿no? De ser griego, ser judío o ser cristiano, ¿no? Para él hubiera sido un contrasentido pensar que hay una comunidad porque eres cristiano, ¿no? Eso no tiene sentido, es más, Pablo se refiere a una profundidad mucho mayor, eh, que no tiene que ver con la asunción de una condición fáctica, un modo de ser concreto que se adscribe a una cultura, ¿no? Más bien se adscribe a la posibilidad, como ya decía, de la apertura del cuerpo hacia el otro, ¿no? Y eso implica eh, una especie de vacío, ¿no? Pero no es un vacío puramente estéril, sino que se refiere a un momento de deposición de todos estos elementos que antes me daban identidad, como la lengua para ser griego, la sangre para ser judío, la cuestión biológica para ser hombre, etcétera, ¿no? Estos elementos se quiebran, que me daban identidad, se quiebran y encuentro una especie de vacío, ¿no? Pero no es un vacío estéril, es el vacío precisamente para poder ser común, es decir, para poder hospedar a los otros o al otro, ¿no? En mí, ¿no?
Y ahí es donde propiamente ve Pablo el germen o el sentido de la comunidad mesiánica, que se ha generado a partir del resto, ¿no? En este sentido, el resto comienza como propuesta de transformación de una parte, pero de una parte que paradójicamente quiere dejar de ser parte, ¿no? Eh, porque precisamente lo que busca es transformar a todos, ¿no? Ya decía, no se complace en ser una secta o un grupo que dice, yo tengo mi Mesías y soy una parte dentro del pueblo de Israel, ¿no? De alguna manera en la historia del cristianismo están presentes momentos sectarios totalmente, ¿no? Pero, por ejemplo, en Pablo es claro que la intención siempre es salir de los límites del drama nacional judío, ¿no? Y comienza a moverse más allá de ellos, ¿no? Se comienza a mover más allá de la parte, más allá del movimiento o del partido, ¿no? Y aquí vemos este elemento de la construcción de un pueblo que nos arroja luces sobre todo proceso de transformación, ¿no? Siempre va a ser una parte, un grupo, un movimiento, un partido que en división del pueblo anterior, del pueblo todo, sobre todo en un contexto dominador, genera una ruptura, se divide de ese pueblo y entonces ahora se convierte en resto, en una parte, pero a partir de la cual pretende reconstruir ese todo del cual se separó, ¿no? Eh, ese movimiento es común y es una constante en los procesos de transformación. Podríamos decir que es una lógica constitutiva de estos procesos, ¿no? Y de la construcción del actor político como tal, ¿no? Y como ya decía, todo parte de los muchos, ¿no? De esa concepción del pueblo amplia, ¿no? Donde estamos todos mezclados, ¿no? Con todo y diferencias, ¿no? Estamos los muchos, pero que no necesariamente ahí tenemos un sentido político, ¿no? Esta sería una concepción del pueblo como cuerpo integral, como multitud, en consistencia que todavía no es transformadora, ¿no? No estamos contraídos a un proyecto, ¿no? No estamos remitidos a una misión ni a una acción en particular, ¿no? Estamos todos ahí formando parte de una ficción pasiva, ¿no? Ese es el pueblo en sentido general, ¿no? El pueblo en sentido mesiánico implica esta división del todo, ¿no? En el que surge un elemento donde esa totalidad del pueblo multiforme y monstruosa, la multitud, a través de la división de un disenso, se genera esa contracción, ¿no? El pueblo se va haciendo pequeño, se reduce, y a partir de ahí puede irradiar la posibilidad de ser ahora un nuevo pueblo, un nuevo todo, ¿no? A partir de este resto es que se va a generar este ejercicio, ¿no? Eh, y este fenómeno que decía de contracción, que si recordarán la sesión anterior, también me parece que se da con el tiempo, esta contracción de los tiempos, también se da con los actores políticos, ¿no? Esta contracción del pueblo a partir de su división por un disenso, va generando que el pueblo se haga pequeño, ¿no? Que esté en unos pocos, ¿no? Y en última instancia, a mi parecer, tiene que ver con el fenómeno de la encarnación en sentido político, que ya es tema de la siguiente sesión, ¿no? Pero volviendo a la cuestión del pueblo y del resto, ¿no? Eh, podemos decir que el actor mesiánico, el pueblo como resto, tiene más bien diciendo que ya no es una parte, no es tampoco el todo, es un resto, una parte creciente, ¿no? Que busca lograr generar este todo, solo en la medida de la conservación de su consistencia de resto, ¿no? Es decir, el elemento de los oprimidos y de los excluidos, que fue producto de la separación con el pueblo todo y de la toma
de decisión por el Mesías permanece, ¿no? Y es a partir de ella que se va a generar la posibilidad de construir un todo, ¿no? De generar un todo, ¿no? Sin la pérdida de la consistencia de parte, ¿no? Porque si no, de otro modo, pues estaríamos regresaríamos una vez más a la posibilidad de construir un pueblo bajo las mismas determinaciones anteriores, ¿no? Identitarias anteriores y culturales, ¿no? Que no son el sentido político que se buscaba con el evento mesiánico, ¿no? Por ejemplo. Y de esta manera el sujeto político de la transformación es un resto en cuanto a todo, es un resto, claro, con respecto al todo, pero cuya intención y cuyo logro posteriormente podría ser a través del convencimiento de los muchos, ¿no? A formar parte de ese resto, ¿no? Y como pueden ver, ahí resto ya no puede tener sentido en la concepción de ser una parte numérica, ¿no? El resto es más bien una consistencia que puede permanecer independiente de ser pocos o muchos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que un filósofo eh, decía que el pueblo es siempre minoría, ¿no? Aunque sabemos, por ejemplo, en México que los oprimidos, los excluidos son mayoría, las clases desfavorecidas son mayoría, su consistencia frente al poder es ser la de minoría, ¿no? El hecho de que los excluidos, aunque sean muchos, no tengan el poder, los coloca en esa condición, en esa desventaja política de ser siempre mayoría, ¿no? Por eso es que el resto no es simplemente una porción numérica de una amplitud, de un número amplio que se adscribe a partir de una identidad, ¿no? Un pueblo, en el sentido tradicional, ¿no? Resto se refiere también a esa consistencia, ¿no? Y no simplemente a la parte numérica, aunque podemos decir que en efecto la división del pueblo todo siempre recae en una parte, ¿no? Es una pequeña parte la que comienza a adoptar la opción por el Mesías, ¿no? Y que comienza posteriormente a crecer, ¿no? Eh, y como decía, se da esta especie de abreviación del pueblo, ¿no? El pueblo que antes era todo, ahora se comienza a reducir y, y a ser portado en un pequeño grupo que ya no coincide con el todo, ¿no? Eh, y este es el resto, por ejemplo, no en tanto que es el objeto de salvación, ¿no? Sino que es el sujeto que vuelve posible la salvación, ¿no? El resto ya no es como para algunos ese sector elegido del pueblo de Israel, los justos, que sobreviven en el juicio final y son salvados, ¿no? El resto ahora para Pablo se refiere al sujeto que hace posible la redención y la trae a los muchos, a todos, ¿no? Y otra referencia, por ejemplo, en Romanos 11, si no me equivoco, no sé del 11 al cual, pero es Romanos 11, cuando comienza Pablo a decir eh, esta función redentora del resto, ¿no? Y habla, por ejemplo, de la disminución, ¿no? Dice, la disminución que configura el pueblo de Israel como parte, es decir, lo que está diciendo es que en el tiempo mesiánico Israel eh, cambia, Israel en el sentido mesiánico, profético, como pueblo de Dios, ya no está en el todo del pueblo de Israel, ¿no? Se comienza a reducir Israel a un grupo pequeño, ¿no? Que sería este resto que ha optado por el Mesías a partir de la intención de liberar a los oprimidos, ¿no? Entonces es interesante cómo lo piensa Pablo, ¿no? La disminución que configura a Israel o que sufre Israel como parte. Es decir, Israel siendo un todo, siendo un pueblo, una nación, ahora, a través del evento mesiánico, de la revolución de los pobres que ahora tienen un Mesías, ahora Israel ha pasado a ser un pequeño grupo, ¿no? Entonces el todo se ha reducido, ¿no? Israel se ha contraído, se ha disminuido en una parte, ¿no? Eh,
Etema es el término que usa Pablo. Etema, el de disminuir, ¿no? Hacerse pequeño, ¿no? Israel en el tiempo mesiánico experimenta una disminución y se vuelve un resto, ¿no? Y se trata del fenómeno político de que ahora la legitimidad del pueblo de Dios ahora se convierte en una misión, ¿no? Ahora hay un pueblo del cual va a ser responsabilidad la redención, ¿no? Y es el asunto mismo de la legitimidad o la disputa por el pueblo, que en todo momento político siempre se juega, ¿no? En determinados momentos políticos lo que está en juego es cómo ganar al pueblo para constituir un pueblo hacia determinada causa, ¿no? Eh, y esto precisamente tiene que ver con el tema del populismo, ¿no? Que en el índice se enuncia. Ahí precisamente vemos en esta lógica mesiánica de la construcción de un pueblo, vemos cómo se lleva a cabo este ejercicio de construcción de un nuevo pueblo, es decir, de arrebatar la legitimidad de un pueblo hacia un nuevo viraje o hacia un nuevo proyecto de transformación que se presenta totalmente en los procesos políticos, ¿no? Sobre todo en aquellos fenómenos que se han tendido a llamar populistas, ¿no? Por ejemplo, si pensamos este concepto de populismo, es que en una de sus formulaciones, por ejemplo, la que realiza el pensador Ernesto Laclau, eh, tiene una lógica que de alguna manera se ejemplifica mucho con el paradigma mesiánico del pueblo, ¿no? Del resto mesiánico, ¿no? En donde esta lógica mesiánica del pueblo, del resto, de la parte y el todo, corresponde, si no a la perfección, sí con mucha relación, a la distinción del pueblo como populus y como plebs, ¿no? Que da lugar a este fenómeno que se tendió a llamar populismo, ¿no? Eh, no está más decir que, por ejemplo, el fenómeno del mesianismo, pues es un fenómeno totalmente popular, ¿no? Y que tiene en su lógica la, eh, la construcción de un pueblo, ¿no? El mesianismo no puede tener sentido sin la construcción precisamente de un pueblo, ¿no? Es uno de sus elementos y creo que tiene que ver totalmente eh, y por esto no es gratuito que Pablo haya pensado en esos términos de resto, de parte, en una dialéctica con el todo, ¿no? De este hecho de división, eh, de dividir el todo para constituirse en una parte, para así posteriormente poder reconstruir el todo, que como decía, bien corresponde, podría corresponder a una lógica de la construcción de los actores políticos, sobre todo de transformación, ¿no? Eh, y bueno, creo que tiene total relación con esta división que propone Laclau, ¿no? Estos dos sentidos que tiene el pueblo, ¿no? Como populus y como plebs, ¿no? Por ejemplo, dice Laclau, ¿no? Para comprender el concepto de pueblo, sobre todo el concepto de pueblo que está en juego en el populismo, en el fenómeno del populismo, ¿a qué podemos decir rápidamente qué es el populismo, no? Digamos, antes de tu sentido despectivo que ha usado la derecha y la política neoliberal, es el hecho a que un pueblo se adscriba bajo un liderazgo, ¿no? Con fuerte intención de apelar a los oprimidos, ¿no? Eso es un sentido anterior al sentido despectivo de populismo, ¿no? Y en este sentido creo que tiene un reporte total con el mesianismo, ¿no? Es esta apelación de la construcción de un pueblo a través de la parte excluida del pueblo todo, que son los excluidos y oprimidos, ¿no? A partir de del elemento excluido por el pueblo dominador,
se pretende construir ahora un nuevo pueblo, ¿no? Ya no es simplemente la secta de los pobres, de los excluidos, ¿no? Sino que a partir de esa particularidad, de ese resto, de esa parte, los excluidos, que no quieren ser una simple secta, sino a partir de ellos, eh, construir un todo, ¿no? Ampliarse más allá de la particularidad, ¿no? Y en este sentido me parece que es totalmente pertinente la relación entre mesianismo y populismo, ¿no? Algunos prefieren hablar de lo popular, ¿no? Pero en lo popular no necesariamente está inscrita la carga política que el mesianismo tiene, por ejemplo, ¿no? Muchas cosas pueden ser populares, pero no pueden ser, de ahí no se sigue que sean políticamente transformadoras, ¿no? Hay elementos de la cultura que decimos es popular y eso no necesariamente significa que establecen un antagonismo con el orden dominador, ¿no? Entonces, por eso que algunos, yo por ejemplo, me sumo a la idea de conservar el sentido de populismo en su concepción positiva antes de que fuera comprendido por el neoliberalismo como un elemento despectivo, ¿no? Simplemente por la idea de que se trata de un pueblo que se adscribe a un líder, ¿no? Y a su vez de un liderazgo que apela a los oprimidos para construir un pueblo, ¿no? Claro, eso lo han denominado demagogia, política arcaica, un retroceso, ¿no? A esas formas eh, eh, de política, de alguno, ya decía, ¿no? Demagógica, ¿no? Pero lo que no pueden aceptar en última instancia es ese elemento que se remite al mesianismo, ¿no? El hecho de que se plantee la liberación, la emancipación de los pobres, de los excluidos, y que eso implique la necesidad de la construcción de liderazgos, ¿no? Lo que no soporta de alguna manera el pensamiento neoliberal es eso, ¿no? Porque lo que buscan es que cada quien se rasque con sus propias uñas y que el mercado regule las relaciones y que el Estado no tenga mayor participación, ¿no? Bajo esta lógica de mercado es eh, a través de lo cual rehuyen y ven como arcaica la idea de que el pueblo tenga liderazgos y que los liderazgos a su vez propongan proyectos de transformación y de nación a partir del cumplimiento de las demandas de los sectores oprimidos, ¿no? Y aquí, en este fenómeno del populismo, de la construcción de un pueblo, y populismo es en esencia eso, la construcción de un pueblo, ¿no? Eh, el movimiento de un pueblo, el proceso de un pueblo, ¿no? Y en esta distinción que mencionaba, en donde hay un sentido de pueblo como populus, el todo, y como plebs, es decir, la clase plebeya, ¿no? Los oprimidos, ¿no? Eh, y aquí lo que vemos es que una particularidad quiere funcionar como la totalidad, ¿no? Y es lo que vemos completamente en el ejercicio que propone Pablo con el concepto de resto, ¿no? Una división, una parte, no se queda en la parte, lo que quiere es funcionar como la posibilidad de generar un nuevo pueblo, un nuevo todo, ¿no? Y es lo mismo a lo que llega el análisis de Laclau con las lógicas políticas, con las lógicas de la construcción de un pueblo, ¿no? Dice, lo que tenemos es que una parte quiere funcionar como la totalidad, ¿no? El rechazo de un poder que es activo en la comunidad requiere que los todos, los muchos, las partes, o él le llama los eslabones de las cadenas populares, de la cadena popular que constituye el pueblo, empiecen a identificarse con una parte, ¿no? Y a través de ese fenómeno permita la condensación de diferentes elementos que antes en el pueblo estaban dispersos, ¿no? Y entonces adquieren un común denominador y a partir de esto se genera la expresión simbólica de un nuevo pueblo, ¿no? Y es exactamente el fenómeno de la
relación entre liderazgo y pueblo, ¿no? El liderazgo proporciona de alguna manera a través de ciertas prácticas y de ciertos discursos, claro, cuando es auténtico, cuando es honesto, cuando viene de las luchas mismas del pueblo, lo que tiene es un llamado precisamente a la reivindicación de las causas de los pobres, ¿no? Y de sectores excluidos, a partir de las cuales los sectores excluidos como tal pueden identificarse. En esa identificación comienzan a separarse del pueblo anterior, ¿no? Del pueblo todo, al que el liderazgo se va a enfrentar, ¿no? Y así también los movimientos populares, ¿no? Entonces se logra esta identificación y que corresponde totalmente a la elección de un pueblo por un evento mesiánico como en Pablo, y entonces lo que tenemos es ahora el fenómeno de la hegemonía, ¿no? Y de la posibilidad de a través de la causa de los oprimidos y de las exigencias de los oprimidos, poder tener una expresión positiva ahora de un nuevo pueblo, ¿no? Como decía, esto a mi parecer, en las teorías más actuales de la política crítica, esto mismo me parece que ya encontramos en el paradigma mesiánico, ¿no? Y que es una forma arcaica de populismo, ¿no? En el sentido positivo que ya decía, o de la construcción popular hacia un pueblo, ¿no? A partir de la ruptura o de la revuelta de las clases populares, ¿no? Es el mesianismo toda una lógica, como pueden ver, ¿no? Y que por eso mismo me parece maravilloso el mesianismo, ¿no? Porque contiene, ya decía desde la vez pasada, una nueva concepción del tiempo, pero también explica a partir de la clave teológica una lógica de la construcción del actor político transformador, es decir, del pueblo en este momento, ¿no? Y hay toda una producción, y eso será tema de la siguiente sesión, que tiene que ver con esta, que desde luego también tiene que ver con la temporalidad, pero tiene el paradigma de lo mesiánico elementos para la producción, bueno, quizás sea prudente otro término, pero por el momento es el que se me ocurre, contiene elementos para la producción de un cuerpo y de una materialidad muy particular, ¿no? Una materialidad también que puede ser simbólica, bajo esta idea que a mi parecer el mesianismo, y con eso termino, ¿no? Con lo que el mesianismo nos ilumina siempre, ¿no? Que es la idea de que los muchos pueden ser y actuar como uno, ¿no? Del hecho de que nos haga alusión desde Pablo, que se trata de una comunidad que es posible más allá de de las identidades concretas que decía, ¿no? Y que atraviesa las diferencias, que las pone en suspenso para llegar a eso, a través de lo cual somos uno, ¿no? Y esa posibilidad, este juego de estas relaciones, comienza a dotar de una materialidad muy compleja a esa noción del Mesías, ¿no? Tan difícil de comprender cuando uno empieza a profundizar en ella, ¿no? Que tiene que ver, como ya lo decía, en el cuerpo, ¿no? Y tiene que ver con con el cuerpo a través de la construcción que se hace por el pueblo mismo, ¿no? Por el pueblo de los oprimidos, ¿no? En este sentido, adelantaría para la próxima sesión que el Mesías es una producción del pueblo de los oprimidos, ¿no? Y podemos, así como a través de esta clave, de esta hipótesis, podemos acercarnos a una comprensión de lo que significa el mesianismo, ¿no? O por lo menos para un primer acercamiento para lo que significa el mesianismo y de alguna manera comprender su potencial, su potencial político para los procesos de transformación actual y para pensarlos, ¿no? Bajo esta clave mesiánica en este primer momento del curso, ¿no? Por ejemplo, los dejaría nada más con algunas cuestiones para reflexionar para la próxima sesión, bajo esto que acababa de decir, ¿no? De la importancia del cuerpo, de esa materialidad que se empieza a construir a partir de la relación con el pueblo y con el pueblo de los oprimidos, esas interrogantes, ¿no? Que aparecen que vale la pena adentrarse en ellas, por lo menos acercarse, ¿no?
aquello de qué quiere decir, qué querían decir, por ejemplo, los cristianos primitivos, cuando hablaban de vivir en el Mesías, ¿no? Y sobre todo, qué significa que los muchos sean uno en el Mesías, como decía Pablo, ¿no? Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre, no hay mujer, todos somos uno en el Mesías, ¿no? ¿Qué significa eso, no? ¿Qué significa que somos parte del cuerpo del Mesías, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es el Mesías, ¿no? Y que por lo pronto me permito adelantar que parece ser que el Mesías está de alguna manera puesto, por lo menos en esta hipótesis, como el paradigma del cuerpo político, ¿no? Tan importante, por ejemplo, en la teoría clásica política, ¿no? Eh, el body political de un Hobbes, por ejemplo, ¿no? Y que el mesianismo, a mi parecer, proporciona una clave para comprender la forma más acabada de un pueblo, ¿no? Y quizá su fundamento, ¿no? Quizá el fundamento del pueblo. El mesianismo, la figura del Mesías, el mesianismo como paradigma, permite, creo que, adentrarse y pensar estas cuestiones, ¿no? Bueno, termino con eso para escucharlos a ustedes para comentarios, preguntas o aportes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Bernardo, por toda la ponencia. Justo ahorita empezaron a llorar los perritos. Muchas gracias por los conceptos. Yo me volví loco con tantas cosas muy interesantes. Por ejemplo, me quedé pensando en qué le da legitimidad a un pueblo, y no sé si Giorgio Agamben es el que empieza como a repasar estos temas en términos, pensándolo como si en un momento lo que le daba legitimidad a un pueblo debió de haberse transformado en términos políticos, ¿no? Como una ley que empezó a fetichizarse, ¿no? Como dicen algunos. Entonces ahora necesitamos la construcción, ahora pensando en el tiempo del resto, ¿no? En el tiempo mesiánico. Se construye una nueva ley o se trata de concebir una ley que dé legitimidad de otro modo al pueblo del resto, al resto fiel, digamos, que continúa, ¿no? Entonces, se está hablando del derrumbe de la ley debido a la insuficiencia de la anterior, ¿no? Y por lo tanto, eso sería justificar un proyecto transformativo, de transformación, por la fetichización de la ley que daba fundamento a otro tipo de sociedad, ¿no? No sé si eso le da argumentación filosófica política suficiente para una comunidad mesiánica en términos de ruptura, como un nuevo orden. Y pues disculpen por aventar esta pregunta así tan extraña, con 2 minutitos para terminar la sesión, pero no sé, ahí me está dando vueltas la cabeza. No sé si quisiera comentar en términos generales algo. Bueno, pues como para aprovechar el tiempo, si nadie más tiene comentarios, que una disculpa, los dejé con poco tiempo para ello. Yo sí tenía un poquito bueno, sí tenía una duda como ahí quería comentar. Más que duda, era como reafirmar a lo que usted estaba comentando sobre este mesianismo, en el sentido de que, bueno, eh, entonces podríamos más o menos como adjudicar que ese tipo de mesianismo que usted comentaba, este mesianismo de integración, ¿no? Es obviamente una propuesta netamente paulina, ¿no? Porque si vamos a ver que ese mesianismo paulino, aparte de que, vamos, atrae nuevos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de hijo adoptivo que aparece en Gálatas, ¿no? Eh, eh, También Pablo mismo trae como la construcción de otras liturgias, de otro tipo de celebraciones, ¿no? Y sobre este concepto de universalismo, pues estaríamos hablando que sí, definitivamente Pablo es sí hay un Mesías en Pablo, pero es la construcción paulina del Mesías, no tiene que ver absolutamente nada con el Mesías judío, ¿no? Por eso es que hay tanta como conflicto, ¿no? Entre si ya vino el Mesías o no vino el Mesías, ¿no? Porque al parecer son dos conceptos netamente distintos, ¿no? Bueno, esa era una especie de duda, ¿no?
Sí, en efecto, y creo que tiene toda la razón. Es una construcción netamente paulina, ¿no? Eh, eh, un mesianismo generado por Pablo. Bueno, en especial es difícil poder concebir un mesianismo, sobre todo en el cristianismo, ¿no? Como usted decía bien, la idea del judaísmo la idea del mesianismo en el judaísmo es otra, ¿no? No tiene estos elementos, ¿no? Pero a lo que llega Pablo es precisamente una lógica muy particular que comienza a exceder incluso la figura del Mesías mismo, ¿no? Sin excluirla, ¿no? Sino que la pone en juego eh, para su despliegue, después incluso, o prescindiendo de la presencia del mesianismo, ¿no? Lo que usted decía se me hace muy interesante, ¿no? Que tiene que ver totalmente con esta idea del universalismo, por ejemplo, aunque algunos han impugnado la idea del universalismo, ¿no? Y a veces estoy de acuerdo, ¿no? Creo que eh, 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 es totalmente correcto, ¿no? Decir que hay un universalismo en Pablo, ¿no? Pero se trata de un universalismo muy particular, ¿no? Porque no es el universalismo, por ejemplo, que alcanzará posteriormente las naciones bajo la cristiandad, ¿no? Que el cristianismo ahora era la nueva universalidad, ¿no? O sea, Pablo no pudo pensar en esos términos, ¿no? Pablo no conocía cristiano, ¿no? No conocía, no tenía la noción actual que nosotros tenemos eh, como cristiano, como cristianos, ¿no? Era más bien algo más profundo, ¿no? Que desde luego tiene mucho que ver con la universalidad, pero ante todo con la posibilidad de abrirse y construir comunidad, ¿no? No construir la comunidad a partir de estos elementos que ya todos podemos tener, ¿no? Ah, bueno, pues tú eres oaxaqueño, tú perteneces a esta comunidad, ¿no? O tú eres comunista, perteneces a tal comunidad. Eres judío, entonces a la comunidad de judíos. No se trata de una universalidad en ese sentido, ¿no? De que sería aquello que nos hace uno más allá o antes de toda propiedad fáctica, ¿no? Y con respecto a lo que decía Tisintli, no sé si pronuncio bien tu nombre, Sintli, ¿es Sintli? Ah. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que se trata también de esa búsqueda de legitimidad de un pueblo, totalmente como dice, como desarrolla Gamben, ¿no? Precisamente encontrar un criterio más allá de la ley o anterior a la ley que pues es la legitimidad, la cuestión de la justicia y la legitimidad, ¿no? Y que claro, el principal hecho es un elemento a partir del cual la justicia y la legitimidad va a aparecer, ¿no? Que es el simple hecho de que el pueblo se vuelque o se reconstruya a partir de su elemento excluido, los oprimidos, ya es un primer elemento de construcción de su legitimidad, ¿no? Y que por eso mismo produce que esa parte del pueblo pueda ganar adeptos y muchos identificarse, ¿no? A través de que hay una apelación a la justicia, ¿no? Muchas gracias, Bernardo. Agradecemos a la exposición y a todos los que lograron conectarse. Tenemos que, por tiempo, cerrar la sesión, pero creo que nos deja lo suficientemente emocionados para que nos conectemos a la próxima sesión a la misma hora, sintonicémonos. Entonces, gracias, Bernardo, y gracias a todos por estar conectados. Que tengan bonita tarde. Los esperamos en EPEC la próxima sesión. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Hasta Bernardo. luego. Bye. Muchas Gracias, Hasta doctor luego, María. Bernardo. Gracias. Hasta luego, Martina. Gracias. Gracias. Adiós.